Ok. Bienvenidos al coloquio de exalumnos del CIMAT, MAT y FAMAT. Es un gusto tenerlos a todos de vuelta y hoy tenemos el placer de recibir a Nelly Selem, que nos va a hablar hoy. Nelly hizo sus estudios de licenciatura y maestría en FAMAT CIMAT de 1999 al 2006, donde se interesó mucho en los sistemas dinámicos complejos. Posteriormente completó un doctorado en biología integrativa en el Angibius Investav, bajo la dirección de Francisco Barona. Actualmente es postdoctorante en el Angevio, donde diseñó, conjuntamente para los posgrados de CIMAT y CIMBESTAF, el curso Big Data for Genomics. A partir de febrero se incorporará como investigadora en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia. Le gusta practicar deportes y sobre todo compartirlos, fomentando su práctica por las niñas de todo el país. Y hoy Nelly nos va a platicar de análisis de datos metagenómicos para identificar patrones en el DNA microbiano. Pues adelante, Nelly. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy de verdad muy contenta de estar aquí con ustedes y de ver a tantos de mis amigos. Pues sí, como ya me presentaron, yo soy Nelly Selem y actualmente estoy en el Laboratorio de Evolución de la Diversidad Metabólica en la Angibius Investav y les voy a hablar de análisis de datos genómicos y metagenómicos para identificar patrones en el DNA microbiano. Entonces, primero comienzo por decirles que la biomatemática comprende un amplio espectro de intereses. A mí me interesó desde que estaba en preparatoria y pues cuando estaba en la Facultad de Matemáticas trabajé en desarrollar un algoritmo en donde hacíamos gráficas de variable compleja para simular formas que parecieran seres vivos, biomorfos. Esa fue mi tesis de licenciatura con el doctor Barradas. Después, ya estando en la maestría, pues seguí por esta línea de sistemas dinámicos y trabajé como docente en el IPN y ahí lo que hicimos fue, mediante tratamiento de imágenes, desarrollar un contador de colonias de levadura. Y finalmente, ya en el CIMBESTAB, pues lo que hice fue trabajar en el estudio de genes divergentes, que es de lo que les voy a contar ahorita. Pero pues quise comenzar diciéndoles que hay pues una amplia gama de lo que se puede llamar biomatemáticas. Yo, como les dije, siempre me interesé por la biología, pero mi interés regresó mucho más grande cuando me di cuenta que en estos momentos la biología está haciendo una transición de ser una ciencia cualitativa a una ciencia cuantitativa. Y a lo que me refiero con esto es que antes nosotros, para diferenciar especies, pues contábamos, por ejemplo, rasgos visibles como tiene pelo o no tiene pelo, longitud de las extremidades, se describían las cualidades de distintas especies. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer lo mismo, pero ya no con organismos macroscópicos, sino con microorganismos, esto ya no es tan fácil porque es muy difícil saber si este microorganismo amarillo pues es el mismo o es diferente de este otro microorganismo amarillo. Aunque hay pruebas bioquímicas, la revolución de que ya podemos nosotros en estos últimos años obtener datos del DNA nos permite diferenciar entre dos especies de microorganismos que a simple vista son muy parecidas, pero con este nuevo microscopio que es el DNA, que amplifica estos rasgos, pues podemos nosotros entenderlas y clasificarlas. Entonces, pues yo a eso me dediqué. Todos los organismos, este es un microorganismo que es el responsable del olor a tierra mojada, por ejemplo, se llama Streptomyces silicolor, pero todos tienen un genoma. Ese genoma pues es el total de DNA del organismo y pues el DNA es una molécula que tiene 4 moléculas más pequeñas que se llaman nucleótidos, que son A, T, C y G, adenina, timina, citosina y guanina. Y bueno, pues la secuencia ordenada de estas submoléculas, o sea, del DNA, es lo que forma el genoma y es lo que nos da la información genética de un organismo. Los datos de genomas de microorganismos se duplican anualmente. El primero fue en 1995, fue una bacteria que ya tuvimos un genoma completo, pero más o menos a partir de que se empezaron a mejorar las tecnologías de secuenciación,
pues comienzan a duplicarse, de tal manera que el año pasado había en el 2019 unos 500,000 genomas disponibles, y en este momento genomas públicos hay aproximadamente 1,000,000 de ellos, solo de microorganismos. Aparte, pues hay genomas de humano, genomas de plantas. Yo trabajo con genomas de microorganismos y bueno, pues se tienen que desarrollar herramientas en estos lenguajes de programación como R, Python y Perl para poder estudiarlos y obtener información de ellos. Entonces, bueno, el genoma se divide en genes, que son pedazos pequeños del genoma, y estos genes, al menos en bacterias, se agrupan físicamente en clústeres, o sea, están juntos. Un conjunto cercano de genes es un clúster de genes. Y los genes dentro de los clústeres actúan sucesivamente hasta producir una molécula. Este que les presento aquí es un clúster. Entonces, primero el gen rojo obtiene un sustrato y luego el gen morado le agrega otro pedazo de molécula y así sucesivamente van actuando todos los genes del clúster hasta producir una molécula completa. Y genes, clústeres, genomas y metagenomas son objetos genómicos que podemos pensar a distinta escala. Un gen, pues es, como ya les dije, un pedacito, una secuencia de DNA, estas letras ACGT, y muchos de esos genes forman un clúster, varios de esos clústeres y genes sueltos forman un genoma, y un conjunto de genomas que viven en un mismo lugar, pues forman un metagenoma. Entonces, pues tenemos ahí escalas de organización genómica. Ahora, ¿por qué nos deberían de importar los clústeres? Pues porque los clústeres, como les dije, producen moléculas y las moléculas son, por ejemplo, los antibióticos. O sea, las moléculas son cosas que utilizamos en nuestro día a día. Y en este momento, pues sufrimos de un problema de bacterias que son multiresistentes a antibióticos. Y ahora bien, casi cuando se encuentra un antibiótico, rápidamente se encuentra alguna cepa que es resistente a él. Por ejemplo, las sulfonamidas que se encontraron en 1930, para el 40 y el 50 ya había cepas resistentes. La eritromicina que se encontró en el 50, rápidamente en el 90 ya tiene resistencia, y así sucesivamente. Entonces, como les digo, nosotros siempre tenemos que estar buscando nuevos clústeres para poder combatir esa resistencia a antibióticos que se da naturalmente, o sea, pues, porque hay evolución en los microorganismos y pues para cada antibiótico que ellos los utilizan, un microorganismo para competir con otro microorganismo, no los hacen para nosotros los humanos, los hacen para competir entre ellos en su ambiente natural. Entonces, necesitamos nosotros buscar esos nuevos clústeres que producen antibióticos para poder aprovecharlos. Y pues un poco en eso se centró mi doctorado y es de lo que les voy a platicar hoy. Recordemos que los clústeres tienen genes, entonces una estrategia es buscar qué familias de genes pertenecen a clústeres que producen esta química nueva. Entonces, pues la definición de una familia de genes es que tengan una cierta similitud de secuencia. Por ejemplo, aquí se parecen pues en todas las letras negras, pero pues en la roja hay una variación. Hay pequeñas variaciones, pero en general hay una conservación entre la secuencia de los genes. Bueno, pues lo que yo hice fue determinar cuáles elementos de una familia de genes pueden estarse dedicando a realizar química nueva. Y para eso desarrollé un clasificador y un visualizador. Entonces, cada genoma puede tener varias copias de una misma familia de genes, una, dos, diferentes, ¿no? Y toda esa familia de genes la podemos organizar de acuerdo a la identidad de secuencia en uno de estos árboles filogenéticos. O sea, todos estos puntos que les muestro aquí son genes de una misma familia, cuya diferencia pues es estas pequeñas diferencias en secuencia. Y bueno, pues hicimos una herramienta de software junto con el doctor Morales para clasificar los miembros de una familia génica. Nuestra herramienta se llamó EvoMining y lo primero que hicimos para construir un clasificador fue detectar verdaderos positivos. Y para eso, cada una de estas flechitas es un gen.
pues buscamos en la literatura cuáles eran los genes que estaban dedicados a la producción de antibióticos, que ya hubieran sido probados experimentalmente. Y bueno, pues construimos una base de datos en la cual apuntamos todos esos verdaderos positivos que ya conocemos se dedican a química novedosa. Y con ello, pues construimos una función que, basada en la similitud de secuencias, el número de copias promedio, número de copias por genoma, la distancia de una secuencia a los verdaderos positivos contra la distancia a los que pensamos que son negativos, o sea, los que se dedican a las funciones primordiales de las bacterias, como respirar, comer, sacar desechos, pues evaluando todo eso, pues construimos nuestro clasificador. Y bueno, este es la visualización de Biomining. Empezamos con una semilla, que es una secuencia que hace algo de química tradicional, como les digo, estas funciones de respiración bacteriana, por ejemplo. Y luego buscamos si dentro de esta familia hay algunos miembros, que son estos azules, que ya son los conocidos como verdaderos positivos a química nueva. Y después marcamos primero cuáles son los más parecidos a la química tradicional, a los verdaderos negativos, a lo más conservado. Y dentro de todo lo que nos queda sin clasificar, los que están, aquellos genes que son más parecidos a los positivos que se dedican a la síntesis de antibióticos, los marcamos como una predicción en este color verdecito, y tenemos una zona indeterminada que no estamos muy seguros a qué se dedican. Y eso podemos hacerlo para cualquier familia de genes. Y bueno, pues lo hemos probado en varias familias y hemos logrado predecir química realmente novedosa. Con esta estrategia, por ejemplo, pudimos predecir un gen que estaba dentro de un clúster que se dedicaba a producir arsenolípidos. O sea, es una molécula que mezcla por ahí arsénico con un lípido. Y esta es una química muy poco tradicional y pues que fue encontrada gracias a esta estrategia. Y bueno, a partir de ahí se han desarrollado nuevas herramientas de esta área de la biomatemática que se llama minería genómica, que utilizan esta idea de combinar un poco evolución y verdaderos positivos para poder encontrar química nueva. Bueno, hasta aquí les he hablado de los genes. Recordemos que había 4 objetos, que eran los genes, los clústeres de genes, los genomas y los metagenomas. Y la siguiente parte de mi doctorado, lo que trabajé fue en familias de clústeres de genes, porque si bien localizar un gen nos permite decir, bueno, tal vez los genes que estén en su alrededor trabajen en conjunto en un clúster, produciendo a toda la molécula. Entonces, bueno, esto que les muestro aquí era una observación empírica de que había clústeres en distintos microorganismos que compartían algunas familias de genes con cierta identidad de secuencia, pero otras no. Y, por ejemplo, eso hacía que la parte en común produjera una parte molecular en común, como aquí podemos ver, pues toda esta parte de la molécula es común, pero ciertas variaciones, ya sea en la presencia y ausencia de los genes o en la identidad de secuencia de genes de la misma familia, hacen que haya diferencias entre las dos moléculas. Por ejemplo, pues aquí tenemos una sección roja que no está presente en esta molécula, y aquí tenemos un carbono más en este metilo. En resumen de esta diapositiva es que las variantes en los clústeres de genes también producen variantes moleculares. Y si tú eras resistente a un antibiótico que tenía esta molécula, pues tal vez ya no lo seas si hay una variación molecular. O sea, la variación de las moléculas también infiere en la función que va a tener esa molécula. Y si queremos encontrar variantes moleculares, pues podemos buscar variantes génicas. Ahora bien, la definición de familia de genes, pues era de uso común. O sea, todo el mundo utilizaba eso de que, pues si tiene ciertas variantes en la secuencia, pues, pero son muy parecidas, pues podemos definir un umbral y todo eso es una familia de genes. Pero la definición de familia de clústeres no estaba dada,
Y entonces, pues durante también mi trabajo de doctorado, junto con el doctor Navarro, hicimos una definición de familias de clústeres. Y bueno, pues para eso estuvimos pensando, pues cómo se definirá una familia de clústeres, y a lo que nosotros llegamos como definición práctica, más que definición biológica, es que pues una familia era siempre y cuando, si estos son, las 6 son clústeres, pues 2 de ellos por pares tuvieran al menos 2 genes en común, cada flecha es un gen, por ejemplo aquí este y este, pues tienen 3 genes en común, de la misma familia, pues el verde, el rojo y el azul, y que en total su intersección fuera no vacía, o sea que todo lo que fuera parte de una misma familia tuviera al menos un gen en común. Y en este caso, pues todos los rojos están en común y pues aquí también todos los verdes, ¿no? Pero con que sea no vacía es suficiente. Y bueno, pues ya con esto definimos que eso era una familia de clústeres y pues trabajamos en construir una distancia entre ellos y pues utilizamos, bueno, esta parte más bien la desarrolló él, la parte de hacer un índice, utilizar el índice de Jacquard, comparación de qué tan compartidos estaban dominios de genes entre sí. Y bueno, pues con esto definimos que eso era una familia de clústeres y con esta observación pues pudimos observar ahora sí familias de clústeres productores, en este caso no de un antibiótico, sino de un antiantibiótico, que es como una resistencia. Se conocían estas dos, rimosamidas y detoxins, y pues con nuestro programa pudimos explorar, o como se dice, minar genomas de otras bacterias y encontrar estos clústeres que tenían cierta variación, por ejemplo, no tenían estos genes igual que las detoxins y ni como las rimosamidas. Y pues nosotros suponíamos que eso tenía variación química, implicación a la hora de producir la molécula, y en efecto así fue, pues nuestro colaborador pudo identificar todas estas variaciones químicas a partir de las variaciones genéticas que nosotros encontramos. El programa que hicimos se llama Corazón, por eso pues él dibujó este corazón y estas son las bacterias que lo producen. Y la molécula que producen es de ese color, el color rosita, y bueno, pues hay variantes desde la intensidad del color, ¿no? Entonces, pues está bonito, encontramos una relación entre variación genómica y variación molecular. Bueno, una vez que ya les platiqué lo que hicimos, pues quiero contarles que a mí en general, pues me interesa ahora la variación en las familias de clústeres. Hay algunos clústeres, aquí les muestro dos familias, familia A y familia B, y por ejemplo en la familia B vemos que son muy conservados. Prácticamente, si este es el clúster del organismo 1, este es del organismo 2, del organismo 3, pues son muy parecidos, son prácticamente iguales. Y en cambio, los de la familia A tienen más diferencias. Aquí hay un gen verde, acá hay un gen que pertenece a una familia rosa. Y entonces, si nosotros hiciéramos un gráfico sobre si aumentamos genomas, cómo aumenta el número de genes en esa familia de clústeres, estos se llaman gráficos de panclústeres, pues los de la familia A siempre siguen creciendo, o sea, siempre va a haber variación molecular, y en cambio los de la familia B, pues no. Si tú agregas más genomas, pues ya no aumentan familias de genes que pertenecen a ese clúster. Entonces la variación molecular va a ser muy baja. Y bueno, pues eso tiene sus implicaciones, como les digo siempre, a la hora de, si tú quieres una molécula de la cual quieres encontrar muchas variantes, o si necesitas saber si es muy conservada y una sola vacuna o un solo medicamento va a poder actuar en contra de ella. Finalmente les quiero contar que además de estos análisis un poco más teóricos y desarrollo sobre genómica comparativa de genes y clústeres, también dentro de la genómica comparada, pues existen otras aplicaciones prácticas, digamos. Una de ellas en la que trabajé son diagnósticos. Esto que les muestro aquí es Clavibacter michiganensis, que puede oscilar entre color amarillo y color naranja. Y bueno, así se ve antes de que sea realmente aislada. O sea, cuando tomas una muestra de todo lo que hay en la planta del tomate. Y pues los agricultores necesitaban saber
o poder diferenciar, que es el problema que les platiqué al principio, entre Clavibacter, que es patógeno, causa cáncer en el tomate y se les mueren todos, y Microbacterium, que es inocuo, pero se parece. Entonces, pues nuevamente lo que hicimos fue, pues de todos estos genomas, esta comunidad de genomas que salían de este aislamiento de microorganismos de la planta, dijimos, bueno, pues si ahí son los Clavibacters, que son estos verdecitos, y BJ son Microbacterium, pues lo único que tenemos que hacer es encontrar cuáles genes están en todos los Clavibacter, en la intersección, pero no están en ninguno de los Microbacterium. Y afortunadamente pues encontramos un conjunto de 40 genes marcadores, de los cuales unos estaban dentro de un clúster biosintético, y pues les propusimos 3 de estos genes como genes de diagnóstico, porque bueno, hay muchos diagnósticos para humanos, pero no crean que hay tantos para bacterias de plantas, y pues hay que trabajar en ellos. Entonces, pues para eso sirve la genómica comparada, y con estos 3 genes, estos 3 están presentes en todos los Clavibacters y a la vez no están presentes en ninguno de sus primos cercanos, que son Micrococcus y Microbacteria. Entonces, pues bueno, conseguimos con éxito esa prueba de diagnóstico. Y pues mi resumen para ustedes es que tenemos estos objetos genómicos, gen, clúster, genoma y metagenoma. Cada uno de ellos se puede agrupar en familias, como familia de genes, familia de clústeres, grupos de genomas y comunidades de metagenomas. Y pues lo que yo considero que en mi formación como matemática aportó a la biología, pues es en poder hacer definiciones. Si bien estaba la parte de familia de genes, pues junto con mis compañeros pude generalizarlo a familia de clústeres, a grupos de genomas y a comunidades de metagenomas. Estas son mis conclusiones de investigación. Construimos un software, TeboMining, que es un visualizador de familias génicas que las clasifica de acuerdo a su posible nueva función, priorizando la novedad, cuya aplicación llevó al descubrimiento de los arsenolípidos. Definimos que era una familia de clústeres, generalizando el concepto de familia de genes, y lo probamos experimentalmente con una nueva familia de un antiantibiótico. Y finalmente, pues realizando comparación genómica, localizamos genes de diagnóstico para Clavibacter como prevención al cáncer del tomate. Creo que me quedan unos 5 minutos, entonces ya les platiqué la parte de investigación. Les voy a platicar rápidamente pues mis intereses de docencia y con eso terminamos, pero de investigación hasta aquí. Pues este año tuve la oportunidad de trabajar con Johan y Nakamura para establecer el curso de Big Data for Genomics, y fue una experiencia muy interesante porque tuvimos que trabajar en construir un lenguaje común de biomatemáticas entre estudiantes de biología del CIMBESTAB y de matemáticas del CIMAT. Trabajamos en la comprensión después de eso de artículos multidisciplinarios cuyos temas eran cómo poder predecir clústeres utilizando modelos ocultos de Markov, Random Forest, Machine Learning y bueno, otras técnicas de inteligencia artificial. Y tuve ayuda de muchos profesores de CIMAT, cada quien dio la clase en la que era experto, y la verdad que pues fue muy interesante, es algo que me gustaría repetir, y trabajamos también en plantear un problema. Y pues si ustedes tienen interés con estas experiencias, hicimos un canal de YouTube, y pues ahí los estudiantes, dado que nos cayó la pandemia, pues tuvimos que trabajar virtualmente, y pues ya aprovechamos y lo fuimos poniendo en YouTube para temas de biología matemática. Bueno, si algún día necesitan un ejemplo o quieren ver algo rápidamente, pues ahí está el canal por si les puede ser de utilidad. Y la última cosa que les voy a decir es que nosotros, los exalumnos de FAMAT y de CIMAT, también somos emprendedores. Ahorita yo estoy participando en una empresa que se llama BetterLab, hacemos experimentos de laboratorio y cosas de bioinformática, y somos socios estratégicos de C3, que es la empresa de Angulo y otros estudiantes de FAMAT y CIMAT, y la verdad es que estamos haciendo muchos proyectos y estamos muy contentos de trabajar juntos. Como les digo, pues aquí sí es el comercial. Estamos dando talleres de bioinformática por si les interesa conocer.
un poco más de metagenómica, genómica o ecología. Y pues eso es todo. Le doy las gracias a mis compañeros de laboratorio, también a todos nuestros colaboradores y apoyos de funding. Y también le doy las súper gracias a CIMAD y a FAMAD, que nos ayudó, al menos a mí, a poder seguir siendo deportista mientras estaba estudiando pues, la licenciatura y el posgrado. Y estoy muy contenta también de ver aquí a Lili y Areli, que fueron mis compañeras muchos años de jugar hockey, que fue un proyecto que se realizó gracias al apoyo de FAMAD. Y pues nada, sigo jugando. Bueno, justo ahorita este año ya no, pero pues me sigue gustando entrenar. Y pues si quieren colaborar, estoy muy dispuesta a empezar colaboraciones porque como ya les platicaron en la semblanza, pues voy a empezar a trabajar en Morelia y pues me gustaría establecer más colaboraciones con matemáticos. Y listo. Muchas gracias, Nelly. Sí, ¿hay preguntas? Si alguien tiene una pregunta, puede solo quitarle el micrófono y la cámara y hacerlas directamente. Yo tengo una pregunta rapidísima. El caso de los tomates, digamos que ya identifican, no, bueno, es pregunta desde la ignorancia, pero a uno se le puede ocurrir que identificando esos genes que son diferentes para el Clavibacter y para el otro que eran, no me acuerdo qué eran, pero digamos en el Clavibacter tienes ciertos genes, no los puedes usar para que les metas alguna cosa para que se mueran. Una vez que ya lo identificaste, ¿eso no se hace o estoy soñando? Sí, es posible que pueda pasar si esos genes son indispensables para el metabolismo de Clavibacter. No siempre es así, pero sí puede ser, son blancos, son 40, se tienen que probar todos y sí, por supuesto, por ahí se empieza. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por mientras yo te pregunto en lo que alguien más. Cuando hacen esta prueba de diagnóstico, bueno, no sé, después de que vi la diapositiva de emprendedores, o sea, ¿hacen algo así y luego lo comercializan? ¿O cómo? O sea, ¿eso lo llegaron a hacer? Y si lo llegaron a hacer, ¿cómo pasa ese punto, ese camino? Sí, en este caso eso no lo hizo nuestra empresa, sino yo trabajé para otra empresa para este desarrollo y sí lo comercializaron. Pues ahorita les sirve eso a los productores de tomate y se hace mediante una transferencia de tecnología. Lo desarrolla el instituto en el cual tú estás trabajando y la otra empresa pues compra una parte. Y sí, así funciona. Vale, gracias. Gil, ¿tú tienes una pregunta? Una pregunta de ignorantes. Dijiste que tenemos ahora 1000 genomas secuenciados, ¿verdad? 1.000.000. Millón, perdón, 1.000.000. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos genomas hay aproximadamente? O sea, ¿cuántos genomas posibles hay en el mundo? ¿Cuántos genomas hay? No posibles. ¿Cuántos genomas hay en el mundo? O sea, tenemos la milésima parte, la décima parte, 1%. Pues Tener una idea, no, pues tú puedes tener 1.000.000 de bacterias en tu organismo viviendo contigo. De hecho, tienes más células bacterianas que células humanas. Eso se llama microbioma. eso no fue mi pregunta. Ok, no, ¿Cuántos genomas hay en el planeta? ni la décima parte. O sea, no conocemos la posible variedad de microorganismos que hay en el mundo. No tenemos la más remota idea. Sí, sí tenemos idea, pero pasa, por ejemplo, este fenómeno. En bacterias, si yo tengo 2 genomas de la misma especie, pueden compartir solamente el 60% o el 30%. O sea, la cantidad de genes que hay
puede hacer que tú digas, este es el mismo genoma, porque es de la misma especie, pero no lo es. Y hasta el momento, la cantidad de genes diferentes que haría diferente a un genoma parece insaturable. Yo creo que no es insaturable porque pues, la cantidad de palabras es finita finalmente, aunque sea muy grande, pero no tenemos hasta ahorita no lo... Se ve la curva en ascenso. Entonces es difícil a lo mejor decir cuál dos genomas son distintas. Ajá. Eso es lo que entiendo. Entonces es difícil contar. Más fácil es contar genes, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cuántos genes conocemos y cuántos genes hay? Tener una idea a nivel de ignorancia que está la biología en esos días. Esa es mi pregunta. O sea, Tal nosotros vez conocemos la todos pregunta es como la relación entre especie y genoma. Además, quiero tener una idea, lo que sea cómodo para Nelly o alguien que esté. Conocemos todos los elementos desde hace más como 100 años aproximadamente. Conocemos prácticamente todos los elementos químicos, ¿verdad? Alrededor de 100. ¿Ok? Y así puedes pasar por las partículas elementales y cosas. Tenemos una cierta idea de qué está pasando. Conocemos todos los grupos finitos simples, ¿ok? Desde hace como 50 años. Tengo una cierta idea de ciertas áreas de mi nivel de conocimiento. Mira, Quisiera tener una idea. conocemos unos 13,000 genes estables que están en muchas bacterias, pero conocemos, yo pienso que un par de millones de genes que solamente están en cierta bacteria, algunos solamente en una, y seguimos descubriendo genes. O sea, ponle que por cada genoma de ese millón que está encontrado, por lo menos 2, 3 genes son nuevos. Pregunta dura. Está bien, gracias. Sale, pues le agradecemos nuevamente a Nelly por su charla. Ah, perdón. ¿Alguien tenía pregunta? Yo tengo, pero Okay, a lo vale. mejor es muy simple. Cuando hablas de químicas nuevas, ¿tienes algún rango o cómo mides qué tan nueva es una química o si le prestas más atención a una que a otra? ¿Cómo mides eso? Eso es parte de lo que tienes que definir, así como haces tu métrica de distancia entre genes por presencia y ausencia y similitud de secuencia. También hay métricas químicas que si tienen pues un nuevo carbono le suman un punto. Si tienen un nuevo carbono y un oxígeno, pues también le suman otro punto. Así se definen, pero no hay un estándar que tú digas, esta es una métrica universal, sino casi por, digamos, pues una cierta familia química, unos ciertos azúcares, pues si tienen un arsénico es muy nuevo porque casi nunca aparece el arsénico. O sea, tú le puedes ir dando pesos a estas distancias. Una distancia muy conocida es la distancia de Tanimoto, pero al final tienes que hacer experimentos para ver si estos nuevos grupos químicos dan una nueva propiedad biológica, como la resistencia o el ser un antibiótico diferente. Gracias. Sale. Bueno, pues ahora sí le damos nuevamente las gracias a Nelly.